Siempre terminamos la última hora, ya es normal, pero bueno, al final veréis que un hilo muy largo, la presentación que nos van a hacer y el tema del Belén de este año. Es la ruta de la seda. A alguien se le ocurrió en un momento dado, cuando hacemos lluvia de ideas, ¿qué hacemos este año? Dice, ¿qué os parece la ruta de la seda? Y efectivamente fue una maravilla. Hemos desarrollado un poco todo lo que hubo, todo lo que trajimos de allá, parte de lo que llevamos y a disfrutarlo. Ahora Susana Balsalobre nos hará una introducción a la ruta de la seda. Esperemos que la disfrutéis. En principio voy a hacer una breve introducción histórica al tema del Belén de este año, que es la ruta de la seda. Es un tema amplísimo en el tiempo. He intentado que sea breve, que nos quedemos, si puede ser, un poco con las ganas de ver luego el Belén. En principio, cuando Marcial contactó conmigo para que hiciera la presentación de este año, me envió, mejor dicho, a la vez un pequeño texto en el que el subtítulo y el primer párrafo ya me parecieron súper evocadores y voy a pasar a leerlo como introducción. Voy a apretar primero esto. Bueno, pues lo que os comentaba, el pequeño texto que me mandó a modo de inspiración Marcial dice así: hilos que unen. La historia comienza con un pequeño e insignificante ser vivo que supo transformarse y evolucionar para convertirse en grande y hermoso, el gusano de seda. Y con él empieza una de las rutas que unieron continentes, culturas y religiones. Indudablemente, ¿se me oye bien? Vale. Indudablemente, ya en mi opinión, es verdad que es un fenómeno histórico interesantísimo. Además, lo que tiene de interesante, a mi modo de ver, sobre todo, es que no solo es la historia de emperadores, de reyes, de personajes importantes, que es lo que estamos acostumbrados en la historia, que también, sino sobre todo es importante el roce y el contacto que hubo entre las personas, muchas de ellas anónimas. Es un proceso realmente interesante precisamente por eso, ¿no? Porque vemos cómo se aproximó Oriente y Occidente, enriqueciéndose y pasando la información y los conocimientos de un lugar a otro y de unas personas a otras, sin la necesidad. Yo podría ahora mismo explicar la ruta de la seda sin nombrar a ningún personaje importante, a ningún rey importante y a ningún emperador importante, y la esencia sería la misma. Y ahí yo creo que es una de las cosas que la hace mágica también a la ruta de la seda. En primer lugar, para centrarnos un poquito, ¿qué es la ruta de la seda? Bueno, voy a proyectar este mapa, luego pondré otro que es un poco más clarificador. Así, vale. Que luego pondré otro que es un poco más clarificador. Lo importante de entender de la ruta de la seda es que fueron no una ruta para empezar, fueron muchísimas rutas que ya comentaré, y que además tienen que unir para que se llame ruta de la seda el extremo oriente, o sea, China, con Europa. Evidentemente en este mapa sí que vemos una línea roja que sería pues el trayecto principal, el que tenemos el más tradicional de la ruta de la seda, pero evidentemente hubo otros muchos. Algunos de estos caminos de comercio principalmente entrelazaban unos caminos con otros ya desde la antigüedad e incluso desde la prehistoria. La Edad de Bronce, por ejemplo, está muy testimoniada con este tipo de caminos. De hecho, ya que estamos en el Belén, en el Antiguo Testamento, ya habla de la ruta de la mirra y del incienso, que partía de Arabia Saudí, que conectaba con rutas que había ya en torno a Babilonia, en torno a Mesopotamia, y de ahí se iba hacia Persia. Lo que pasa que cuando decimos ruta de la seda, tiene que haber una conexión en Xi'an durante mucho tiempo, más adelante incluimos a Pekín. Eso ocurrió en torno al 2 al 3 antes de Cristo, que China abrió el corredor que va desde Xi'an, ¿me oigo bien? Abrió el corredor que va desde Xi'an prácticamente hasta Samarcanda o Kashgar, ¿no? Pues como ya he dicho, no fue una ruta única, aunque después la trazaremos un poquito mejor, sino que fue un conjunto de rutas que se entrelazaban unas con las otras.
Tampoco, por otro lado, fue una ruta inmóvil, sino que fue cambiando con el paso del tiempo, dependiendo de los avatares históricos de la zona. Por ejemplo, Bagdad, que siempre, más o menos, pensamos en Bagdad cuando pensamos en la ruta de la seda, pues Bagdad hasta el siglo VIII-IX prácticamente no fue importante, y toda la ruta de la seda hacía mucho tiempo, por ejemplo, que existía. O sea, que los caminos, los recorridos, los itinerarios fueron cambiando según muchas razones, inclusive también de gustos y políticas y de climatología. Y por otro lado, comentar también que tampoco fue una ruta de la seda, fueron unas rutas principalmente de comercio, que además no solo eran terrestres, sino que también eran marítimas, porque, como ya digo, la idea de rutas, ya lo vamos a decir bien, de la seda, es la idea de conectar China, abrir China, el extremo oriente, a Europa, y para eso también contábamos con rutas marítimas, y a veces hacían trayectos incluso mixtos. Bueno, la cuestión es que la seda sí que es verdad que fue el producto pues más preciado, pero no fue el único. Además, todos los viajeros, monjes, comerciantes y gente que en sus diferentes etapas pasaron por la ruta de la seda, jamás la llamaron la ruta de la seda, nunca la nombraron así. La ruta de la seda realmente suena como tan romántico, ¿no? Porque la inventamos en Europa, y la inventamos hace poco, en el siglo XIX, con un geógrafo alemán que hizo ahí una expedición y le gustó tanto el recorrido y la idea de la seda, ¿no? También como nombre, ¿no? que le puso a la ruta, principalmente la ruta tradicional, que es la que está marcada en rojo. También es verdad que la seda fue un producto preciadísimo, súper codiciado desde tiempos remotos. Los romanos, la verdad es que se volvían locos con los tejidos de seda. De hecho, aquí pues bueno, tengo unas imágenes, ¿no? Que tampoco voy a entrar mucho más, de distintas etapas del trabajo de la seda de forma tradicional en China, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso que les encantó, y los chinos lo sabían y guardaron el secreto, esto ya se sabe, durante muchísimo tiempo. Además, so pena de muerte a quien desvelara, o la posibilidad de que desvelara el secreto de la fabricación de la seda natural. No fue, no obstante, lo guardaron durante muchísimo tiempo, es una pasada, no fue hasta el siglo VI que empezó a filtrarse hacia el Imperio Bizantino, lo que actualmente son territorios de Turquía y más allá, en la época de Justiniano, y de ahí pues ya empiezan a aparecer talleres en Europa, principalmente en el Al-Ándalus, no en el Al-Ándalus y en el Imperio Bizantino. Pero bueno, como hemos dicho antes, pues fue una ruta principalmente comercial, que tejía una red de rutas desde la antigüedad, con rutas interesantísimas y prehistóricas, pero evidentemente los productos que iban de un lado a otro fueron innumerables, y algunos incluso mucho más transformadores que la seda. Lo que pasa que, claro, la seda pues, bueno, es lo que ha dado fama porque fue un tejido muy preciado. Por ejemplo, destacamos entre los productos que corrieron, por ejemplo, estaba el papel también, que también, por cierto, vino de China, que fue absolutamente transformador, porque de ahí nos fuimos a la imprenta. Vino, por ejemplo, entre muchas cosas que hubo, la pólvora también, ¿no? Que la pólvora llegó pasado el siglo X, también a Europa, también es un invento de China, también fue absolutamente transformador, independientemente de que a lo mejor para mal, ¿no? Pero fue mucho más transformador que la seda. Llegaron, por ejemplo, las especias, que eran absolutamente codiciadas también en Europa, porque servían para muchísimas cosas, no solo pues para condimentar, sino para conservar los alimentos, también como medicamentos, como perfume, y para un montón de cosas realmente. Luego también pues venía el té, el azúcar, la piedra lapislázuli, que todavía hoy esas mismas minas de estas épocas en el norte de Afganistán
están todavía abiertas y están todavía vivas y se sigue extrayendo lapislázuli. También la piedra de lapislázuli causó absoluta sensación entre los pintores de miniaturas medieval, que conseguía ese azul ultramar tan intenso, incluso también del Renacimiento, y también fue pues muy codiciada. Y sobre todo ya la porcelana que muchas veces no viajaba ni por las rutas terrestres de lo absolutamente fino que era su proceso y su trabajo, sino que viajaba directamente por las rutas del comercio ya marítimas. Y la verdad es que la porcelana se descubrió cómo fabricaban de una manera tan fina los chinos la porcelana en el siglo XVIII, y no es porque los europeos no lo intentaran, sino pues porque no supieron hacer una técnica de la porcelana tan fina hasta hace prácticamente 4 días desde el punto de vista histórico. Los productos, pues como iban de un lado para otro, de Europa también llegaban, evidentemente. Todos los productos mediterráneos, la vid, llegó bastante oro y plata, aunque también había, en Oriente también llegó, porque lo usaban mucho, entonces también llegó. Llegaron también armas, llegó sobre todo la cristalería, que igual que he dicho que la seda y la porcelana causó sensación en Europa, pues la cristalería fina, el trabajo de cristal que se hacía en Europa y del metal también, pues también causó mucha sensación en Oriente, en Asia en general y en China. Bueno, la verdad es que son innumerables los productos que viajaron. Además parece que todos estos productos sean productos pues prácticamente de lujo, pero si hemos de ser ciertos a la historia no es verdad. La mayor parte de los intercambios eran intercambios de subsistencia, de productos de primera necesidad. Además, por otro lado, nos imaginamos a veces la ruta de la seda, una ruta con unos hilos de seda, con muchísimos kilómetros, aproximadamente 6.000 kilómetros si contamos desde Constantinopla, desde Estambul hasta China, pero realmente los mercaderes que fueron por esa ruta de la seda, prácticamente ninguno, la hizo entera, por supuestísimo. Lo que hacían un pequeño trayecto con sus productos, muchas veces, insisto, de subsistencia, llegaban a un punto de comercio, allí los vendían y compraban otros productos. Los productos de la ruta de la seda, hasta que llegaban muchas veces a su destino, si hablamos evidentemente de punta a punta, daban un montón de vueltas, pasaban por un montón de manos, y los precios se iban duplicando otras tantas veces que cambiaban de manos, por otro lado. No obstante, a pesar de todo esto, a pesar de que realmente el origen de las rutas de la seda, de estos itinerarios de seda, es el comercio, evidentemente, pero es verdad que sobre todo, y para mí es el valor fundamental, fueron unas rutas en las que se fue transfiriendo los conocimientos, la cultura, el arte, la filosofía, la tecnología de cada una de las personas con las que entraban en contacto. Y eso sí que es fundamental, porque no estamos hablando de personas concretas, estamos hablando de la generalidad, ¿no? Como desde la cooperación, porque yo me imagino esos mercaderes que llegaban a un punto concreto de mercado y hablaban idiomas distintos, muchos no sabían escribir, se tenían que hacer entender, y a través del diálogo y del contacto entre personas sencillas, vuelvo a decirlo, pues muchos productos, muchos inventos fueron llegando también, y muchos conocimientos y muchos saberes. Por ejemplo, la brújula, que llegó desde China, desde Extremo Oriente, también por estos caminos o por estos itinerarios de la seda, llegó a Europa. En Europa fue también absolutamente transformadora, porque permitió los viajes marítimos de ultramar, permitió los descubrimientos, en definitiva, ¿no? Porque la brújula pues permitía orientarse evidentemente en alta mar, cosa que anteriormente pues no existía. Por ejemplo, la imprenta que se crea se descubre por Gutenberg, la famosa imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV, pues prácticamente es una influencia china. En China ya estaban haciendo imprentas un poquito más precarias quizás, también desde hacía tiempo, y también está documentado que esa técnica fue llegando poquito a poquito, de mano en mano,
también por estos mismos itinerarios. Ni qué decir, por supuesto, del arte grecorromano, que también todo lo que es el Asia mediterránea, el Asia pues, más occidental, pues fue cultura griega, romana también después. Todo el arte también fue por todos los caminos de la seda. Hay testimonios artísticos de arte griego en Samarcanda y en otros lugares. La filosofía griega también. Hay textos de los filósofos griegos traducidos a idiomas antiguos en sitios muy concretos y muy conocidos, que fueron puntos de parada también en la ruta de la seda. Porque claro, tened en cuenta que en la ruta de la seda había ciudades importantes que eran de descanso y luego también había muchos puntos de parada. Y en esos puntos de descanso y de parada, y hablaremos más adelante de las religiones, pues había también monasterios. O sea, claro, iban las personas con todos sus elementos, ¿no?, culturales, y también hay monasterios en buena parte de iglesias y tal, de la ruta de la seda que luego ya veremos más adelante. Por otro lado, si acaso voy a pasar ya a poner otro mapa sobre la ruta de la seda, me gustaría levantarme, pero bueno, no sé si lo voy a hacer bien. Simplemente quiero un poco comentar, si me hago muy pesada o veis que es muy largo me lo decís, porque es que es un tema, de verdad os lo digo, enorme en el tiempo. Entonces no sé muy bien ni cómo aportar. Este es un mapa que he preparado yo, no es que haya quedado tampoco muy bien, pero bueno, sí que explica muy bien lo que voy a comentar ahora. Aquí vemos una línea azul, que es lo que he comentado antes, la ruta de la seda tradicional, la clásica, la que todos imaginamos. Había otras muchísimas rutas, insisto. Pero bueno, la ruta de la seda sale de China. Esto lo tenemos claro porque ya lo hemos comentado. Y en concreto salía del actual Xi'an, que en esos momentos se llamaba Shangan, pero era Xi'an. Y aparece con el primer emperador del primer imperio chino, que considera que tiene que abrir una ruta comercial y diplomática también, porque estaba muy amenazado por todos estos nómadas del desierto del Gobi, de la estepa, como por ejemplo los mongoles y otros, ¿no? Entonces habló como una ruta diplomática para unir China, que hasta entonces no se podía llegar a China fácilmente, por caminos desde luego preparados, no se podía. Abre esa ruta y abre esa ruta desde aquí prácticamente, que enlazaría con las montañas de Pamir y con Samarcanda. Entonces a partir de ahí podemos hablar de la ruta de la seda. Además, este emperador también, de la dinastía Khan, lo que hizo es también estabilizó las fronteras. Y ahí es donde empieza también, antes de Cristo, los inicios de la muralla china. Y lo nombro porque en el Belén sí que veréis una réplica de la muralla china. Entonces, en primer lugar, la muralla china, luego evidentemente estuvo siglos y siglos y siglos haciéndose la muralla china porque es larguísimo. Además, las fuentes tampoco dejan muy claro porque fue por tramos a veces tampoco inconexos, ¿no? Pero vamos, estamos hablando prácticamente de 20.000 kilómetros. Y en esos 20.000 kilómetros que se fueron haciendo en muchos casos, por eso sí que es una historia que está bien contarla, por los caminos también de la seda pertenecientes a China, para proteger esos caminos, no solo las fronteras, sino los caminos del comercio para ellos y los caminos diplomáticos que los unían con la civilización, que sería Asia Central, y no tanto con los mongoles, que parecían como que ya no era tanto la civilización. Además, y como también aparece en el Belén, este primer emperador, además, se hizo hacer un mausoleo descomunal, pero que es una barbaridad ese mausoleo, con un ajuar funerario fascinante, que está prácticamente sin excavar, y que de lo que sí que está excavado ya nos ha dejado los 8.000 guerreros de terracota de Xi'an, con los caballos y bueno, con los carros y todo eso, que también veremos una pequeña réplica en el Belén, porque forma parte también de alguna manera de la historia de la seda. He hecho la ruta, evidentemente, de China a Europa, pero podría haberlo hecho al revés. Pero bueno, me parece más interesante así. Si veis cómo es un poco el relieve, vemos que está el Himalaya, los montes Himalayas, que son el techo de la tierra, ya lo sabemos, son montes muy elevados, y al norte estaría el desierto del Gobi, y vemos el camino de la seda por el único sitio en concreto que podía ir. El desierto del Gobi, es verdad
que vive gente nómada, nómadas, gente de las estepas, porque no todo es dunas el desierto del Gobi, sino que tiene una zona como más esteparia y donde el pastoreo nómada se puede dar. Y viven en esas yurtas, que algunas de ellas también, por ubicar, también veremos en el Belén. Y luego, una vez llegaban a Dunjan, que era como una especie de oasis, casi toda, es una ruta peligrosa y durísima. Evidentemente, en casi todos los sitios de parada o de descanso, pues evidentemente es porque había agua, porque pasamos por zonas de desierto y secas, pero un montón además. Una vez que llegamos a Dunjan, que era una ciudad oasis, teníamos que atravesar, me estoy imaginando que soy yo, el Taklamakan, que es un desierto no conocido, pero que es un desierto horroroso. O sea, ahí sí que no vive nadie en la mitad del desierto, porque es un desierto con unas dunas increíbles, con unos vientos que son una pasada y donde la vida es imposible. Y por lo tanto, los únicos lugares por donde podía ir la ruta de la seda era por sus márgenes. Por el margen primero norte, porque fue cambiando, como os he comentado, y por el margen sur después. Evidentemente, en los márgenes había paraditas que eran pues oasis. Yo os pongo un ejemplo de un oasis, actualmente es así, pero que las montañas estaban allí al lado, o sea que ni siquiera esos márgenes eran súper seguros. Esto es actual, hay un templo allí todavía, pero bueno, para que nos hagamos una idea de la dimensión de las dunas de este desierto. Pues bueno, una vez que llegaban a Kashgar, que se juntaban, que también, vuelvo a decir que es otro oasis, tenían otra vez que atravesar el Pamir, que eran unas montañas también gigantescas, con pasos que yo me lo estuve mirando de cerca, estrechísimos, y por algunos de esos pasos helados de frío, pues esos mercaderes que hacían ese trayecto, pues también cruzaban hasta que llegaban a un valle, y ese valle pues llevaba a la famosísima Samarcanda, ya en Uzbekistán. Los dos destinos así un poco más conocidos son Samarcanda y Bukhara, ambos están en Uzbekistán. A veces fue más parada Bukhara, o depende de por dónde venían, y a veces más Samarcanda, pero no obstante Samarcanda fue un centro también cultural, espiritual, de comercio, importantísimo, interesantísimo, y en siglos posteriores también, incluso después de la Ruta de la Seda. Os voy a poner la típica imagen, ¿no?, que podéis encontrar en todo el mundo, en cualquier sitio de internet, por ejemplo, que es una plaza principal, ¿no? Pero sí que es verdad que Samarcanda conserva mucho de la Ruta de la Seda, de la importancia que tuvo de la Ruta de la Seda, como centro cultural de parada y espiritual también. Y luego ya pasamos al Karakum, que es Turkmenistán, que es otro desierto, donde prácticamente solo puede existir un oasis, no hay mucho más, porque hace unas temperaturas que resecan el agua, hasta que llegas a Merv, que también era otro oasis en medio del desierto. Y de ahí ya, pues ya vamos bajando, ¿no?, hacia lo que sería Asia Mediterránea. Llegamos a Teherán, en Irán, cerquita del Mar Caspio. En Teherán hay unos montes que son los montes Elburz, que están en el norte mismo de la ciudad de Teherán. Y en Teherán hoy en día es muy grande, y es que desde esa época ya se decía, pero digo, voy a ver si todavía esto sigue o con el cambio climático ha cambiado. Y efectivamente la ciudad de Teherán es muy grande, tiene muchos habitantes, pero en el norte de la misma ciudad de Teherán hace una temperatura, porque está cerca de los montes Elburz, hace una temperatura, pero significa activamente más fría que la misma ciudad en el sur. Y que siempre además tienen que decir dos temperaturas, porque es verdad que es significativo el cambio de temperatura que hay dentro de la misma ciudad. Y luego pues ya voy acortando esto de la ruta, ya bajamos a Bagdad, que es también la típica, la que se asocia con Sherezade, de los cuentos de las mil y una noche. También es verdad que Bagdad hasta el siglo VIII, sobre todo IX, no existía prácticamente, eran asentamientos, monasterios además cristianos,
pero sí que es verdad que cuando los abasidas la convirtieron en la capital de su califato islámico, pues que subió como en la espuma y pasó a tener un valor sensacional también más adelante dentro de la ruta de la seda. Y luego ya vamos para Siria, y de Siria pues ya los productos que habían pasado por un montón de manos llegaban al puerto en Siria de Antioquía. Antioquía en la antigüedad también fue una de esas ciudades portuarias fabulosas, que hoy en día ha entrado un poquito más en decadencia, pero que en la antigüedad fue muy importante. O te podías ir hacia Tiro, hacia Alejandría en Egipto, y de ahí, o incluso podías llegar hasta Constantinopla, hasta Constantinopla podías hacerlo a través de rutas terrestres, y hasta ahí ya embarcaban esos productos hacia Europa, y el puerto principal de Europa, sin ninguna duda, durante mucho tiempo fue Venecia, que durante toda la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna fue un puerto fabuloso, entrada de todos estos productos que venían de Oriente a Occidente y que luego Venecia repartía. Ya conocemos la historia de Marco Polo, que también se enlaza con la ruta de la seda. Era veneciano, salió de Venecia en el siglo XIII con su padre y su tío, y bueno, acabó llevando hasta China, que entonces era territorio mongol, y estuvo ahí viviendo pues bastante tiempo, ¿no? Fue bastante bien acogido. Sí que es verdad que no se sabe muy bien si todo lo que cuenta es verdad. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Evidentemente es una ficción, es una novela, pero sí que al menos popularizó pues, una civilización nueva en Oriente, preciosa y con mucha importancia histórica. En Europa la gente también, pues normal, que poco había oído hablar de Oriente. Y después de esta ruta, que he intentado que sea un poquito corta, pero que sí que es bastante interesante, y después de comentar todo esto que hemos comentado, también querría, bueno, esto también es una parte de la muralla china, también es muy conocida, está cerca de Pekín, porque Pekín hasta el siglo XIII no fue importante, pero cuando se convirtió prácticamente en capital, también se hizo ramificaciones de la muralla china hacia Pekín, y de hecho la que se visita cuando vas a Pekín, o sea, cuando vas a China, vas a Pekín, son estas, las que están más cerca de Pekín, que son las que además están más restauradas realmente, porque el resto, muchas están muy deterioradas. Bueno, faltaría comentar la importancia que tuvo por estos caminos de la seda la religión, que evidentemente fue protagonista absoluta. El cristianismo penetró hasta dentro mismo de la ruta de la seda. Pero bueno, vamos a dejarlo para el final y vamos a empezar con el budismo. El budismo nace en el norte de India, como más o menos todo el mundo sabemos. Por la ruta de la seda, eso sí que está clarísimo, se extendió hacia China, o sea, lo que sería hacia el este y hacia el oeste, y hay testimonios arqueológicos, artísticos y documentales que han llegado hasta nuestros días. Los budas de Gandhara son famosísimos. Por ejemplo, aquí hay ejemplo de estos dos budas del siglo II y siglo III que se encontraron entre, más bien quizá Pakistán y Afganistán, además con influencias claramente de esos paños mojados, influencias claramente griegas, ¿no? De esta influencia y este sincretismo que digo yo que hubo en toda la ruta de la seda, ¿no? También tenemos constancia de que llegó el budismo al norte de China. Hay una cueva unas cuevas, unas 1000 cuevas excavadas en la roca que hoy en día se pueden visitar. Realmente sería quizás más eso. En cada una de esas cuevas había esculturas de Buda, de pintura. Fue un centro de peregrinación del budismo desde el siglo prácticamente IV hasta el siglo XVI, con un montón de manuscritos y documentación de la vida de la ruta de la seda también, y por supuesto de las creencias budistas. Ni qué decir también del Islam. El Islam ya sabemos que por conquista estuvo en buena parte de Asia, sobre todo en Asia más occidental, pero también por asimilación
por los caminos de la seda, llegó también hasta China y de hecho hay una mezquita en Xi'an, que es la más antigua de toda China, del siglo IX, que está muy reconstruida. Es una mezquita, pero parece una pagoda, un templo pues más budista, pues bueno, pues porque iban cogiendo unas cosas de aquí y otras de allá y adaptaron una mezquita al arte pues del budismo y al arte chino. Y luego, para terminar, el cristianismo también es muy interesante. El cristianismo también viajó por todos los caminos de la ruta desde edades bastante tempranas, además. En China, por ejemplo, se han encontrado una estela, esta es una estela funeraria, esta es una estela en la que vemos que es cristiana, es del cristianismo primitivo, el cristianismo nestoriano. Hay una cruz griega y está escrito principalmente en chino y habla, pues evidentemente describe la doctrina cristiana, habla de monjes. Y esto es del siglo VIII, y esta sí que es un poquito más adelante, es una lápida de una funeraria de una niña de 12 años que murió también en el norte de China y fue enterrada allí, y su familia quiso ser enterrada en el culto cristiano, y como se llamaba Catalina, pues bueno, la enterraron con esta estela, con estas ilustraciones de la vida de Catalina, y esto se conserva tal cual, se conserva perfectamente. Por otro lado, también se sabe, bueno, lo dejo aquí también se sabe que en Irán, desde tiempos muy tempranos también, hubo obispados importantes que mandaron también misioneros evangelizadores hasta China. Estoy hablando del cristianismo primitivo, del cristianismo que salió huyendo de los romanos porque era perseguido, y evidentemente en toda la zona de Persia encontró una buena acogida, porque más que nada porque eran enemigos los persas de los romanos, ¿no? Y se sabe cómo también esos evangelizadores fueron por los caminos de la seda y llegaron hasta rincones inhóspitos que no os podríais ni imaginar. También se sabe que, por ejemplo, cuando se fundó Bagdad, en el siglo VIII, siglo IX, que prácticamente no había más que 4 asentamientos en Bagdad, cuando se fundó, uno de esos pocos asentamientos era un monasterio cristiano, y había un asentamiento allí cristiano, cuando se fundó Bagdad. Esto está documentado, igual que está documentado que en el siglo XIII, cuando llegaron los mongoles a Bagdad y la destrozaron completamente en sus ansias expansivas, la mujer del conquistador de la ciudad de Bagdad mongol era cristiana también. Y de Kublai Khan, que es muy conocido, y de Genghis Khan, se sabe que muchos de sus asesores importantísimos fueron cristianos, y que los mongoles tuvieron en muy buena estima a muchos de esos cristianos. Y ya para terminar, pasamos del cristianismo primitivo al cristianismo católico ya. Entonces sí que es verdad que a partir del siglo XII, siglo XIII, ya el Papa mandó misiones evangelizadoras de dominicos principalmente, como es el más conocido de todos esos dominicos, es Juan de Montecorvino, del siglo XIII, llegó también hasta China, además fue también muy buen acogido en la corte china, tuvo muchos adeptos, de hecho hizo un asentamiento muy importante en China, y de hecho se convirtió en el primer arzobispo de China católico, y así está registrado. Y luego ya más adelante, en misiones ya del siglo XVI, cuando las rutas marítimas ya tenían como más apogeo, más importancia, ya no por las rutas terrestres, pues aparece como figura clave del cristianismo católico en China, un evangelizador también muy conocido jesuita, que es Matteo Ricci. Matteo Ricci además llegó a China, tuvo también mucho éxito entre la clase privilegiada china. Era una persona súper culta, que entendía muy bien también la cultura china, por otro lado, e intentó adaptar las costumbres chinas al rito y a la doctrina católica, con un éxito regular.
Pero lo que sí que tuvo éxito, y eso parece que sigue siendo hoy en día una constante en China, es que, por ejemplo, el Cristo crucificado a los chinos, por su cultura más budista, más taoísta, les espantaba, les daba como terror. Entonces, visto eso, Matteo Ricci decidió explotar más el culto de la Virgen, el culto mariano, con muchísima, eso sí, con muchísima mejor aceptación dentro de lo que era la cultura china. La Virgen con el Niño es como más, una imagen como muchísimo más dulce, ¿no? Y bueno, pues la ruta de la seda poquito a poco fue entrando en decadencia, sobre todo principalmente a partir de la época de los descubrimientos, en que de principios del siglo XVI, mejor que finales del siglo XV, y ya luego las rutas terrestres siguieron siendo rutas para la gente que vivía ahí, rutas de comercio, pero ya de Europa se llegaba a China, al Extremo Oriente y a Japón y a Filipinas también, pues ya de otra manera, vía marítima, y ya fue la expansión, ¿no?, del transporte marítimo, y poquito a poquito ya empezó a entrar la ruta terrestre en decadencia, sobre todo del sentido inicial, que era conectar China, el Extremo Oriente, con Europa. Y ya para finalizar, voy a leerlo, que tengo más cosas, pero lo voy a cortar porque si no se hace muy largo. Voy a decir que la ruta de la seda fue uno de esos muchos hilos que movieron a la humanidad hacia adelante, tejió historias humanas, uniendo culturas y personas que, aunque no hablaran la misma lengua y no tuvieran las mismas costumbres, encontraron maneras de cooperar y de escucharse. Así, la ruta de la seda nos deja una lección atemporal, que el contacto entre culturas enriquece y que esas rutas siguen recordándonos la belleza de un mundo entrelazado. Y ya está. Bueno, Susana, muchas gracias. Nos has ilustrado y también nos has demostrado que las riquezas es lo que buscamos toda la gente, la felicidad y la riqueza. Pero en el Belén veréis que el nacimiento está en un corazón pequeño metido allí dentro, muy humilde y muy sencillo. Que la riqueza verdadera está dentro de nosotros, aunque a ver si la descubrimos.